Bueno, vamos a comenzar con un vídeo para hablar de los números complejos, ¿vale? Eh, eh, Como hemos visto hasta ahora, durante todos los cursos hasta cuarto de la ESO, tenemos los números naturales, que son, ya sabéis, el 1, el 2, tenemos los números enteros, que lo que incluyen aquí son el -1, el -2. Luego teníamos los números racionales, que se representaban con una Q doble, que eran el 1/2, el 3/4, estos son decimales exactos, pero también teníamos los decimales periódicos, el 2/3, que es 0,666. Y luego en cuarto ya se introducen los números irracionales, números que hay en otras medidas y que sumado a los racionales dan los reales. Pues los irracionales teníamos el pi, el raíz de 2, el phi, muchísimos números que no son decimales, pero que aparecen en la vida cotidiana de forma muy normal. Y siempre habíamos dicho hasta cuarto que no existían más números, pero realmente hay muchos otros conceptos en matemáticas que se pueden considerar números, aunque no sean estos. Entonces, el primero de ellos es los números complejos o imaginarios. Entonces, ¿cuándo nos aparecen este tipo de números? Digamos, vamos a ponerlo así, los números complejos, aquí tenemos R, nos aparecen cuando intentamos resolver ecuaciones. Pues, por ejemplo, la que viene en el libro es esta. Yo hasta ahora siempre decía, cuando voy a resolver esta ecuación, x al cuadrado menos 6x más 13, utilizamos la formulita de menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a y por c. Y de repente pues nos encontramos esto, 6 más menos 4 por 13, 52. Y esto, pues fijaros, nos da raíz de 52 menos 16, menos 16. Y nos quedábamos así como diciendo, pues esto es una cosa que no tiene solución, no existe solución. Y siempre que decíamos no existe solución, nos referíamos a que no existe solución en los números que nosotros conocíamos, en los n, z, q y r. Pero ese número no es un número que pueda existir, es decir, yo no voy a encontrar ningún número real que al multiplicar por sí mismo me dé menos 16. ¿Por qué? Pues porque menos por menos es más y nunca me va a dar menos 16. Entonces, esto durante muchos siglos de la historia, durante 14, 15 siglos, o sea, quiero decir, desde el siglo cero hasta el siglo 14, 15, pues no se estaba seguro de que esto fuese correcto. Había gente que decía, había muchos matemáticos que decían, pues yo solo quiero considerar como si fuese un número, y otros decían, pero si eso no existe en la realidad, no es un número. Pero bueno, las matemáticas en muchos casos son muy abstractas y luego el intentar trabajar con cosas abstractas y que realmente en la realidad no nos pueden servir, luego sí nos ayudan a resolver problemas reales. Entonces, ya a durante el siglo XV ya se dijo, pues esto lo vamos a llamar números y vamos a trabajar con estos números. Y dices tú, pero ¿cómo voy a trabajar yo con 6 más menos raíz de menos 16 entre 2? Entonces, lo que hicieron fue decir, bueno, esto vamos a coger, aquí hay dos números, ¿vale? El más y el menos, pues vamos a coger el más. Esto realmente es 6, 2 más raíz de menos 16 entre 2. Y 6 entre 2, todos sabemos lo que es 3. Y luego nos queda raíz de menos 16 entre 2. Pues raíz de menos 16 es 16, y la raíz de 16 sí que sabemos que es 4 entre 2, y nos queda dentro de la raíz, es decir, sacamos el 16 al cuadrado y dejamos dentro de la raíz al menos 1. O sea, realmente nos está quedando aquí 3 más 2 por la raíz del menos 1. Ya sabéis, en matemáticas los máses separan mucho las cosas y los pors hacen que las cosas estén muy, 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 muy juntitas. Entonces este 2 está pegado a raíz de menos 1 y este 3 está súper alejado. Vale, entonces realmente cuando tengo una raíz negativa, un número sumado más una raíz negativa, lo que yo tengo es un número aquí, un número real, este podría ser cualquier número, dependiendo de los coeficientes de ese polinomio, pero si imaginaos que ahí hubiese un pi, por aquí aparecería pi medios, cualquier número real. Y en el otro lado lo que nos puede pasar es que aparezca un número real, entonces no hay ningún problema, una raíz positiva, yo sé calcularla, o que nos aparezca una raíz negativa. Y una raíz negativa siempre la puedo poner como una raíz positiva, un número, que este volverá a ser un número real, y lo que nos aparece aquí pues es la raíz de menos 1 siempre. Ese número real multiplicado por menos 1, por eso es un número negativo. Cualquier número real
menos pi, pues es pi por menos 1, ¿vale? Eso es lo que estamos diciendo aquí. Entonces, realmente, si yo quisiera trabajar con estos números, en el fondo lo único que tengo que hacer es trabajar con un número real, a, que sea un número real, más otro número real y la raíz de menos 1, ¿vale? Pero bueno, esto podría ser todos los números que nos aparecen al intentar sacar las raíces de un polinomio. Y entonces ya durante cierto tiempo hubo gente que decía, pues bueno, que esto de raíz de menos 1 se tardaba mucho en escribir. Y dijeron, pues en vez de llamarlo raíz de menos 1, lo vamos a llamar i. Y entonces, en matemáticas la i se reserva para esto. Acordémonos que siempre hemos reservado. Tenemos varias letras del abecedario latino reservadas. Del abecedario griego y de otros hay varias, ¿no? Por ejemplo, del abecedario griego tenemos reservadas la pi y la fi. Y hay muchas más, ¿vale? Estas reservadas, no se pueden utilizar para otras cosas. Y del abecedario latino, la e, que es el número de Euler, el número e, el 2,71, el del logaritmo neperiano, y la i la tenemos reservada para la raíz de menos 1. Entonces, nunca veréis problemas de un parámetro e, un parámetro i, ¿no? Porque estas están reservadas para eso. Una incógnita e, una incógnita i. No existe nunca. Estas las vamos a reservar para eso. Y entonces, ¿qué hemos visto después de todo este análisis? Que para encontrar cuáles eran las soluciones de las ecuaciones de grado 2, pero si utilizáramos de grado mayor, si yo definiera esto como un número, las soluciones siempre van a ser un número real más un número real por la raíz de menos 1, o por i. Pues lo que se decidió es, vamos a considerar como que esto fueran números de verdad y vamos a definir las operaciones que podemos hacer en estos números. Entonces, cuando vamos a definir las operaciones en estos números, que es una ampliación, luego el que quiera, pues que se mire cuáles son los cuaterniones. Los cuaterniones es una versión completamente ampliada de los números complejos, pero mucho más compleja, si cabe la expresión. Vale, entonces, los cuaterniones se utilizaron los Symeto-Hamilton en el siglo XIX y trata de ser una extensión de los números complejos, mucho más compleja, para utilizar sus aplicaciones geométricas en el espacio, igual que luego veremos las aplicaciones de los números complejos en el plano. Vale, pues ya tenemos esto. Entonces, fijaros, al final un número complejo, ¿de qué está compuesto? Pues de un número real, otro número real y en la raíz de menos 1 hoy, ¿vale? Entonces, esto, fijaros, es muy parecido a ponerlo así. Si yo lo pusiera de otra forma, que yo dijera, este es el número real sin i, el real sin i y el real con i, y sería lo mismo. Yo lo podría poner de esa forma. Entonces, a este número de aquí, al número que va solo, lo vamos a llamar la parte real del número complejo. Un número complejo es todo esto, ¿vale? Este es un número complejo. Y a la parte real de ese número complejo lo vamos a llamar, a la a la vamos a llamar parte real, y a la parte imaginaria, y a la b la vamos a llamar parte imaginaria. ¿Por qué la llamamos parte imaginaria? Real porque es un número real, y la parte imaginaria porque es lo que tiene i, lo que tiene la raíz de menos 1, lo que nos tenemos que imaginar lo que vale, porque no vamos a poder nunca medir una raíz de menos 1 en la vida real. ¿Vale? Y una vez tenemos esto perfectamente definido, pues la siguiente duda que surge es cómo operamos números complejos. ¿Vale? Entonces, es decir, yo tengo unos números y en matemáticas siempre estamos preocupados de las operaciones. Y empezamos a ver, pues, ¿cuáles son las operaciones? Pero antes de empezar con las operaciones, empezamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Entonces, fijaros que yo, cuando tengo el 3 y tengo el 5, yo sí que puedo decir el 5 es más grande que el 3 y el 8 es más grande que el 5 y que el 3. ¿Vale? Pero ¿cómo decimos que dos números, una cosa que tiene dos números, sea más grande que otra? Pues esto ¿a qué nos recuerda? Pues nos recuerda efectivamente a lo que hacíamos con los vectores. Acordaros que esto eran vectores, cuando lo estudiamos en el plano, vectores o puntos. Pero yo decía que un vector, aunque tengan distinta dirección, es más grande que el otro si el módulo de este vector es más grande que el módulo de este vector. Pues cuando tengo números complejos, vamos a definir también el módulo de un número complejo. Y el módulo de un número complejo, los números complejos se les suele poner así, z es igual a más bi. ¿Vale? El número complejo tiene parte real a, parte real b, parte imaginaria b y la parte i. Entonces, el módulo de un número complejo se pone así. ¿Y cuál es el módulo de un número complejo? Pues
al cuadrado, y luego la parte imaginaria pues la tenemos que calcular también de la misma forma. Vamos a ver, que es un segundillo. Estoy viendo a ver lo que viene exactamente en el libro para no llamarlo de forma completamente distinta. Pues vale, sí viene exactamente igual. Vale, entonces el módulo de un número complejo es la parte real al cuadrado y la parte imaginaria al cuadrado. Vale, entonces acordémonos, esto es el módulo y se representa así. Entonces yo no puedo decir que un número complejo sea más grande que otro. Fijaros en esto, ¿eh? Yo no puedo decir que 2 más 3i sea más grande que 1 más 4i. ¿Por qué este más grande que este? Si este es más grande que este, pero este es más pequeño que este. Pero yo sí puedo comparar los módulos, porque el módulo, ¿qué es? El módulo, fijaros, un número real al cuadrado más un número real al cuadrado raíz de un número real. Esto es un número real. Entonces yo sí que puedo compararlos, ¿vale? Entonces yo los módulos sí que puedo compararlos y tengo esta formulita para calcularla. Entonces si me dicen z es igual a 4 más 5i, ¿cuál es el módulo de z? Pues raíz de 16 más 25, raíz de 41, que es un número real. ¿Vale? Entonces lo siguiente que podemos hacer cuando vamos a calcular cosas con números complejos, nos interesa saber otra serie de conceptos. El primer concepto es el de conjugado. ¿Vale? Tenemos opuesto y conjugado. Fijaros que aquí lo que acabamos de señalar es el módulo y hay otros dos conceptos que me interesan bastante, que son el opuesto. Entonces, el opuesto del número complejo z igual a 3 más 8i, el opuesto menos z es menos 3 menos 8i. Y entonces ya tenemos definido el opuesto. ¿Y cuál nos queda definir? Pues nos queda definir el conjugado. Entonces, el conjugado, fijaros, esto no existe en ninguna otra, en ningún otro grupo de números, ¿vale? Aquí, como tengo parte real y parte imaginaria, lo que vamos a hacer para definir el conjugado simplemente es cambiarle el signo a la parte imaginaria. Es decir, el conjugado del módulo z, el número complejo z, que es a más bi, el conjugado, y siempre lo pongo con un sombrerito así, es el número complejo a menos bi. Es decir, cambio el signo a la parte imaginaria solamente. Aquí y aquí. No cambio el signo a la A. La A sigue siendo la misma. Entonces, ¿cuál es el conjugado del número complejo 3 más 8i? Pues el conjugado del número complejo 3 más 8i es 3 menos 8i. Y ya está. ¿Veis? Qué fácil. Entonces, ¿para qué nos sirve el conjugado? ¿Y por qué definimos el conjugado? Porque el conjugado nos va a servir en las operaciones para definir la división. Acordaros que un número complejo, la multiplicación o la resta en matemáticas son operaciones, la división viene de la multiplicación y la resta viene de la suma. Entonces es muy importante tener ese concepto claro. Vale, vamos a empezar a definir números complejos. Fijaros que hay una cierta semejanza entre los números complejos y los vectores que veremos más adelante. Entonces, cuando yo voy a sumar números complejos, ¿cómo lo hago? Pues muy sencillo. Nada más tengo que sumar cada uno con el suyo, ¿vale? Es decir, como si fueran polinomios. Al fin y al cabo, lo único que tenemos que pensar es que imaginemos que tenemos un polinomio en el que la i es una incógnita, que no lo es porque es la raíz de menos 1. Pero lo podríamos hacer igual, ¿vale? Es decir, yo cuando voy a hacer una operación, esta operación, 3 más 8 más 5 más 4, imaginaros que tenemos esta operación. Esta operación, fijaros cuánto da, 11 más 9, y esto da 20. Y si yo hago esta operación de una forma completamente distinta, es decir, yo hago 3 más 5, 8, porque estoy utilizando la propiedad asociativa solamente, y 8 más 4, 12. Yo puedo sumar este con este y este con este, y el resultado de la operación no me varía en absoluto. ¿Lo veis? 3 más 5, 8, y 8 más 4, 12.
¿Y cuánto es 8 más 12? Pues ya lo sabemos, 20. ¿Veis cómo puedo asociar como quiera? Pues con números complejos lo mismo, solo que como lo primero en las definiciones y en matemáticas es que cuando yo hago dos cosas del mismo estilo me dé algo del mismo estilo, ¿vale? Entonces yo necesito sumar, por ejemplo, el número complejo a más bi, yo quiero sumárselo a otro número complejo que es el c más di, donde a, b, c y d son números reales. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues a más c va a ser la parte real del número complejo suma y b más di va a ser la parte real, la parte imaginaria del número complejo. Esto, fijaros, partes reales van con partes reales y partes imaginarias van con partes imaginarias. Vale, voy a ponerlo en verde para que se vea mejor. Esta es la parte imaginaria y la parte imaginaria. Esto igualito que ¿qué es? Es igualito que la suma de vectores y ya sabemos que restar no es más que restar es exactamente lo mismo que sumar el opuesto. Acordaros de esto siempre. Entonces, yo el opuesto ya lo tengo definido, que lo he definido aquí, ¿veis? Aquí tengo módulo, opuesto y conjugado. Entonces, el opuesto es muy sencillo. El opuesto de a menos de i, si yo quiero hacer esto, a menos c más di, es lo mismo que sumar el opuesto, a más bi, y sumo el opuesto. ¿Y esto cuánto me da? Yo ya sé sumar porque lo he definido aquí. Pues me da a menos c y b menos d por i. Entonces, ¿qué nos ha quedado? Pues la parte real es la resta de las partes reales y la parte imaginaria es la resta de las partes imaginarias, como era de esperar. Y entonces, estas operaciones, que ya las hemos visto con vectores en cuarto y en otros cursos, no tienen ningún problema. Lo que tenemos que ver, lo que nunca habíamos hecho hasta ahora, era cómo multiplicábamos vectores. Pues vectores, sabemos que hay un producto escalar y un producto vectorial, pero que eso no son operaciones bien definidas en matemáticas. Sin embargo, en los números complejos sí tenemos que definir bien las operaciones. Entonces, el ejercicio que hemos hecho antes con la suma, vamos a ver cómo hacemos con la multiplicación de vectores, de números complejos, perdón. Entonces yo tengo aquí mi número complejo a más bi y tengo mi número complejo c más di. Yo sé que en los números reales se cumple la propiedad distributiva, pues a multiplicar todo. Esa es la única. Tenemos la misma operación exactamente que la misma operación que tenemos en los números reales, pues a multiplicar todo, este por este por este, que eso es la propiedad distributiva de los números reales. Pues a por c más a por d por i más b por c por i y más b por d por i al cuadrado. Y fijémonos, ¿cuánto es i al cuadrado? Esto es menos 1, ¿vale? Entonces, i al cuadrado es menos 1, entonces yo tengo ac menos bd más iad más bc por i. ¿Y qué tengo aquí? Muy bien, fijaros qué he hecho yo aquí, ¿vale? Hemos multiplicado todo por todo, que eso lo entiende cualquiera, ¿vale? A por c, a por d por i, a por d por i, b por c por i, pongo la i al final, como si fuese una x, y b por d, y luego i por i al cuadrado. Pero es que i es la raíz de menos 1. Acordaros, i es la raíz de menos 1. Entonces, ¿cuánto es i al cuadrado? Pues raíz de menos 1 al cuadrado. ¿Y eso cuánto da? Menos 1. Entonces, esto es menos 1. Y entonces aquí que tengo menos bd, y esto no tiene i. Si ya se la quito, ya no tiene i. Entonces, esto va a la parte real. Entonces, la parte real de este número complejo me ha quedado así. Y la parte imaginaria me ha quedado de esta forma. Entonces, aquí ya tengo una forma de multiplicar con números complejos. Vamos a hacer un ejemplo con uno, pero que veis que no sale más que de la propiedad distributiva de la multiplicación de números reales. No sale de ningún otro sitio. Entonces, fijaros, 3 más 2i por 5 menos 4i. ¿Esto cuánto me da? 3 por 5, 15. 3 por menos 4i menos 12i. 2i por 5 más 10i y menos 8i cuadrado. Como esto es menos 1, este término de aquí es más 8. Vale, entonces fijaros, 15 más 8, 23, y menos 12i más 10i menos 2i. Esta es la multiplicación de estos dos números complejos. Vale, pues en el siguiente vídeo hablaremos de la división.